Bien. Entonces, vamos a trabajar hoy con los cálculos del calor. Más que cálculos del calor y de temperatura, vamos a ver conceptos de calor y temperatura que son dos cosas completamente distintas. ¿A alguien se le ocurre, por casualidad, qué diferencia tiene la palabra calor y la palabra temperatura? ¿Se referirá a la temperatura, no sé, pues, a algo cuando uno calienta algo, profe? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Porque el calor, digamos, es como natural, llamémoslo así, po. O ¿Ya? sea, hablando netamente de lo que es verano. Ujú. No sé, pues yo me imagino que digamos, la temperatura es cuando uno, no sé, pues, a cuánta temperatura hierve el agua en una tetera, por ejemplo, no sé. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya puede ser. ¿Alguien más tiene algún concepto? ¿Qué es calor y qué es temperatura y cuál es su diferencia? ¿No? ¿Nadie? Ya. Jai- Jaime tiene un punto bastante interesante de lo que dijo. El calor es natural. El calor es natural. Y Se puede asimilar. el calor tiene que ver con, exacto, la naturaleza, con energía. El calor es energía, ¿ya? Es un estado o es una transformación de la energía, ¿ya? Y la temperatura es su escala de medición, ¿ya? La temperatura entonces se asocia a la cantidad de movimiento que pueden tener las partículas. Hablábamos hace unas clases atrás, hablábamos de hablábamos de la teoría cinético-molecular. Mientras más movimiento tienen las moléculas, mayor temperatura tienen, ¿ya? Por ende, la temperatura se debe asociar a la cantidad de movimiento que poseen las partículas o los átomos en alguna sustancia o cuerpo, ¿ya? Y finalmente, el calor es la manifestación de la energía. Bien, vamos entonces a avanzar. Este PPT se lo voy a enviar también, ¿ya? La temperatura entonces es una medida de la energía cinética media que tienen las moléculas. A mayor temperatura, mayor agitación térmica. O también mayor energía cinética media, o sea, hay mayor movimiento molecular. Bien, es una magnitud intensiva, es decir, no depende de la masa del sistema. Dos cuerpos con diferentes temperaturas evolucionan siempre de forma que traten de igualar sus temperaturas. A esto se le llama equilibrio térmico. El equilibrio térmico eh, es bastante fácil de entender, pero vamos a avanzar un poco. Para medir la temperatura se utilizan los termómetros que se basan en la dilatación de los líquidos. Normalmente se ocupa el mercurio para medir la temperatura. Actualmente, hoy medimos la temperatura con un termómetro infrarrojo. Nos ponen en la frente el termómetro y podemos ver y pasar, por ejemplo, a una tienda o a alguna parte, ¿ya? Eh, También se puede medir, como ahí dice, con líquidos que se dilatan o se dilatan muy rápidamente frente al calor, con alcohol. El alcohol en estado líquido, ¿cierto? Dentro de un termómetro se puede medir la temperatura ambiente incluso antiguamente, bueno, yo digo que antiguamente, pero mi abuelita por parte de papá, ella tenía siempre en la cocina un termómetro pegado a la pared, así, pegado a la pared. Y yo decía, esta cuestión, ¿cómo funcionará? Yo siempre fui curioso, cuando era chico siempre fui curioso. ¿Cómo funcionará? Porque siempre lo veo ahí, no avanza, no sube, no baja, no sube, no baja, queda igual. Y claro, ese termómetro era un termómetro de alcohol, ¿sí? Y a una pequeña variación de temperatura, el termómetro subía de acuerdo a la temperatura que había en el ambiente, ¿ya? Obviamente estaba sellado al vacío para que el alcohol no se disolviera, ¿sí? Y esa vez para calladito, o sea, calladito, tomé el termómetro y me fijé que el termómetro no se movía porque finalmente estaba roto, ya se había evaporado todo el alcohol
y quedó la marca del, porque el alcohol tenía un tinte rojo, que iba subiendo y bajando para verificar. Ustedes saben que el alcohol normalmente es transparente, como el agua. Y el tinte rojo le permitía a la persona que estaba observando ver cómo subía o bajaba la temperatura. Pero este termómetro que tenía mi abuelita en la pared se había roto hace mucho tiempo, pareciera, porque estaba marcado el, el tinte rojo en una sola temperatura y no se movió más. Así que lo dejé ahí mismo, me quedé callado y Calladita. sí, porque si yo hablaba, capaz que me echara la culpa a mí, así que mejor me quedé callado y lo dejé ahí mismo para que nadie se diera cuenta que estaba rota la cuestión. Bueno, Así que, bueno, temperatura y el equilibrio térmico. Concepto súper, súper clave. ¿Ya? El equilibrio térmico. Profe, ¿y qué es eso? Es súper fácil de entender. Por ejemplo, cuando una persona tiene frío y pone el guatero y pone los pies en el guatero. claro. Claro, eso es un equilibrio térmico. El guatero, que está caliente, transmite el calor al cuerpo más frío, en este caso a los pies. ¿Ya? Y cuando ya los pies están calentitos, llega un punto de equilibrio donde la temperatura del guatero y la temperatura de los pies están parejos. Pasa lo mismo con em, el té y la taza, o el agua caliente y la taza, o el té y la cuchara. Si uno deja la cuchara adentro, va a producirse un equilibrio térmico, ya donde la cuchara no puede adquirir más calor, ya y queda en equilibrio frente al agua caliente que está en contacto con él. Bien, eso. Bien, tenemos eh, las escalas de medición de la temperatura, o también llamadas escalas termométricas, de las cuales tenemos tres. ¿Sí? Tenemos la centígrada, o también llamada Celsius, la de Fahrenheit y la de Kelvin. ¿Ya? La, em, la escala centígrada, o también llamada escala de Celsius, es la que usamos normalmente acá en el hemisferio sur, ¿sí? Y tiene que ver con los estados de el agua, los estados de la materia del agua. En el cero, que es el punto de fusión del agua, cuando se pasa de sólido a líquido, y el punto máximo, que es 100 grados Celsius, donde pasa de líquido a gaseoso. ¿Ya? La de Fahrenheit es utilizada en el mundo anglosajón, Europa, esos lados para allá, y usa el 32 como punto de fusión del agua y el 112 como el punto de ebullición del agua. ¿Ya? Y 100 grados Celsius equivalen a 180 grados Fahrenheit. Profe, una consulta. Dígame. ¿Por qué esa diferencia en el hemisferio sur y en el hemisferio norte? Es por la verdad, me da la impresión, insisto, no lo sé, pero me da la impresión de que es por cultura más que nada, porque Fahrenheit, no sé, la verdad, no sé. Estoy pensándolo y no lo sé, no sé, me pillo. Lo voy a averiguar, ¿ya? Lo averiguo del por qué pasa esto, pero no sé. Claro, porque está digamos, no sé, pues si en todos lados usamos termómetros, deberíamos tener un solo, no sé, en mi opinión, un solo termómetro a nivel mundial, llamémoslo así. Sí, es que puede ser por cultura, insisto, pero no sé, como les digo, voy a averiguarlo, Jaime, y la próxima clase se lo explico. Ya voy a anotarlo ¿Ya? por aquí para que veamos por qué tanta diferencia. Y buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Me pilló. Bien, y la escala de Kelvin. Esta escala de Kelvin se usa solamente dentro de los laboratorios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mucho más amplia, mucho más amplia. ¿Ya? Se usa en química, dice, se usa el 273 para el punto de fusión del agua y el 373 para el punto de ebullición de la misma. ¿Ya? Em, cada grado Celsius equivale a un grado Kelvin, a un Kelvin.
Simplemente la escala está desplazada. El 0 grados Kelvin es la temperatura más baja posible. Ya esto me quiero detener. Yo creo que lo expliqué en algún momento, vuelvo a decir ahora. Eh, el el cero absoluto, bueno, es lo que más me marcó en mi infancia. ¿Ya? Profe, ¿por qué en la infancia? Yo cuando era chico veía un dibujo animado llamado Los Caballeros del Zodiaco, ¿ya? Y Los Caballeros del Zodiaco todavía están en Netflix, así que si quieren verlo y para que corroboren mi información tan científica, eh, en esa parte cuando uno de los protagonistas se enfrenta al Caballero de Acuario, Acuario ocupaba el poder del agua, ¿cierto? Acuario. Y Acuario era capaz de invocar el cero absoluto, donde ahí, no, ahí explicaba, y explicaba muy bien y muy científicamente, explicaban que el cero absoluto es aquel momento donde no existe movimiento molecular. Así, creo yo, por lo que me acuerdo. Esto fue hace muchos años atrás. eh, no había y no hay movimiento molecular, ¿ya? El cero absoluto entonces es la temperatura más baja posible alcanzada por, eh, eh, por un científico, ¿ya? Donde allí no existe, insisto, movimiento molecular, ¿sí? Todas las partículas y todas las moléculas se mueven, ¿ya? En algún grado, ¿ya? Pero en este momento, en este punto, en el 0 grados Kelvin o en el 0 Kelvin, no existe movimiento molecular. Si ustedes no me creen, mi, mi, mi fuente tan científica de los dibujos animados, búsquelo en Netflix. En Netflix lo pueden encontrar ahí cuando uno de los caballeros de bronce se enfrenta al caballero de Acuario. Véanlo, es Sí, súper... mi hijo me está gritando, yo vi esa serie, dice. Sí, 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 son buenas, yo sí. también las vi. Entonces eso es lo que me enseñó los movimientos animados. Es importante, ¿ves? De todo se puede aprender algo. Bien, estos son conversiones de escalas de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin, ¿ya? Pero esto, insisto, no me interesa mucho que lo aprendan. Lo que sí, esto es importante, las formas de transferencias del calor. Tenemos tres formas de transferencia del calor: la conducción, la convección y la radiación. La conducción se da fundamentalmente en los sólidos. Al calentar un extremo, las moléculas adquieren más energía y vibran sin desplazarse, pero comunicando esta energía a las demás moléculas vecinas, ¿ya? Esto ocurre cuando, por ejemplo, cuando hacemos un asadito y tenemos un fierrito para mover el carbón y lo dejamos en el carbón, después tomamos el fierro y está caliente, ¿ya? El calor que está en las brasas se condujo a través de las moléculas del fierro, ya sea cualquier material, hierro, bronce, lo que sea, cobre, lo que sea, se transfirió al otro extremo del fierro y lo calentó y finalmente me quemé la mano porque estaba distraído viendo el teléfono, no sé qué, y me quemé la mano porque dejé el fierro tocando el carbón caliente. Bien, la convección se da fundamentalmente en los líquidos y los gases. Las moléculas calientes tienden a tener mayor volumen, por lo tanto la densidad eh, disminuye y sube, ¿ya? Sube y hace este movimiento, ¿ya? Pasa lo mismo con, por ejemplo, cuando hay un incendio, el humo está arriba. Y le dicen, o sea, una de las tácticas para poder mantenerse vivo en un incendio es tomarse y ponerse boca abajo para poder seguir respirando oxígeno antes que se llene la habitación de fuego o de humo, ¿ya? El gas también tiene esa forma, la convección. Es la tetera se calienta por debajo, ¿cierto? Y el agua que está tocando la parte más caliente va a tender a subir, sube. Y la que está más fría va a bajar. Y así es la convección, ¿ya? Y cuando ya no hay partes
no hay partes frías en el agua, empieza a hacer gorgoritos y empieza a evaporarse. ¿Puedo ¿Ya? hacer una consulta sobre ese tema que dice usted, de ese ejemplo que da de la tetera con el agua? Ujú. ¿Será porque el agua cuando está caliente es más liviana o no? Sí, ¿Puede sí, ser? sí, sí, tiende a ser más liviana. Claro, porque si es así, es como que hace, como lo que usted explica, es como un cambio que hace la materia sólida, líquida, no sé, que lo que es pesado se va, es como que lo que hablamos el otro día sobre La densidad. la densidad de los líquidos, de aceite con agua, que el más pesado que arriba y el otro, no sé, me da la imaginación que puede ser así. Exacto, súper. Radiación entonces se produce a través de las ondas electromagnéticas que llegan sin necesidad de soporte material. De esta manera nos calienta un radiador o nos llega finalmente la luz del sol a través de la radiación. Son ondas electromagnéticas. No sé si han visto, ay, perdón, pero no sé si han visto, hay un video en internet donde aparece, donde dice cómo se forma la aurora boreal. No sé si han visto la aurora boreal, cómo es, que es como un destello verde en las noches. Así, un destello muy bonito en las noches y es como verde. No sé si lo han visto, creo que no. Bueno, si no lo han visto, véanlo, los voy a compartir a ver si lo encuentro. Creo que está en la plataforma de TikTok. Em, bueno, son ondas electromagnéticas enviadas por el Sol, ¿sí? Que calientan finalmente las ondas electromagnéticas que rodean la Tierra y generan finalmente la aurora boreal, muy hermosa, que lamentablemente no he tenido la oportunidad de verla en persona. Bueno, aquí está la transferencia del calor, que está con imágenes, ¿ya? Ahí está la convección, el agua tapada, el agua calentada por una placa asciende mientras que el agua más fría intenta disminuir, o sea, bajar, descender. La conducción del calor se desplaza desde el extremo caliente del atizador hacia el extremo frío. Y finalmente la radiación, y el gatito está calentito, la radiación del calor atraviesa por el espacio en forma de rayos infrarrojos. Ahí está. Sí, espero que se entienda mejor. Este es un cálculo de la temperatura que, para ser sincero, no me interesa que ustedes lo vean. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos dos variables. La variable vertical, que es la variable temperatura en grados Celsius, y la variable horizontal, que es eh, el calor añadido en calorías por gramo de agua. ¿Ya? Las calorías por gramo de agua. Ahí tenemos que el fusión, la fusión, hoy perdón, la fusión en el grado 0, en 0 grados Celsius, cuando comienza a ascender la temperatura, comienza a aumentar la cantidad de calorías por gramo de agua. Bien, aquí tenemos, y esto tenemos que hablarlo porque la licuefacción y la condensación son conceptos que tenemos que aclararlos. Para mí, la transformación de gas a sólido es la sublimación regresiva. De sólido a gas sin pasar por el líquido, de sólido a gas se llama sublimación progresiva. De gas a sólido sin pasar por el líquido se llama sublimación regresiva. De sólido al líquido, fusión. Del líquido a gaseoso, vaporización. De gas a líquido, condensación. Y del líquido a sólido, solidificación. Vamos a hablar y vamos a revisar estos dos conceptos, licuefacción y condensación, que al parecer creo que están errados. ¿Ya? Cualquier duda yo la vuelvo a explicar el día próximo jueves. Bien, estos son fórmulas del calor que en realidad, insisto, no me interesa que ustedes las aprendan. Solamente quiero que ustedes sepan qué es el calor, cómo se conduce el calor, cómo se transmite y
¿Cuáles son las características de él?